Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende desde dónde estén escuchando y viendo esta transmisión, una nueva propuesta que tenemos desde los docentes y las TIC. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias también por disponer el tiempo en medio de un montón de propuestas y de posibilidades virtuales y digitales que todas apuntan a lo mismo que tiene esta propuesta, que es enriquecernos, a pensar entre todos, a proyectar, a conocer y a reflexionar sobre el mejor camino para la educación en pandemia y en lo que pueda venir también después. Recuerden que este ciclo está pensado en torno a los 10 años de esta página, los docentes y las TIC. Nació en octubre del 2010, ha tenido un recorrido por distintos caminos y actualmente pretende ser un espacio también de encuentro y de reflexión. El mes pasado teníamos un encuentro pensando en Latinoamérica y actualmente lo vamos a hacer pensando en o desde España, porque si hay algo que nos ha puesto en evidencia esta pandemia es que las fronteras y las distancias se empiezan a cortar o a flexibilizar también en cierto modo. Así que ustedes ya ven allí el título de esta charla, que es la revolución del aprendizaje post-COVID-19, si es una utopía o si es una realidad o a mitad de camino en qué situación podemos llegar a estar. Y para eso ya le damos la bienvenida a nuestro invitado desde España, David Vidal. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por este contacto, gracias por predisponer parte de tu tarde-noche allí y bienvenido a este espacio de encuentro, de entrevista y de conversación. Hola Pedro, muchas gracias. Encantado de la invitación, es un placer para mí siempre tener un rato para conversar contigo y con expertos como tú, que al final estamos aquí un poco para aprender entre todos y sobre todo agradeceros y felicitaros por estos 10 años de los docentes y las TIC que no siempre se cumplen estas fechas, estas efemérides, y te ha tocado en el 2020 con el tema del COVID, pero enhorabuena, porque yo creo que al final son iniciativas como estas las que facilitan el compartir entre los docentes y el ver que todos vamos a una con los mismos problemas y compartiendo soluciones. Uno ha visto también el beneficio y lo enriquecedor de estos encuentros, ¿no? De estos intercambios que quizás de otra manera, hablo en ti particularmente, o en Aonia Learning, o en distintas instancias, uno no hubiera tenido la posibilidad de encontrarnos o de compartir con toda la gente que se está conectando. Sí, sí, seguro. Si algo hemos aprendido, si algo hemos visto en estos tiempos de confinamiento es que la red, sobre todo, nos ha permitido conectarnos y compartir experiencias y facilitar aprendizajes que ya venían ocurriendo, pero digamos que en los últimos 6 meses todo se ha acelerado muchísimo y se ha potenciado de una forma extraordinaria. Y yo, por ejemplo, ahora siento mucho más cercanos los lazos entre Latinoamérica y Europa que hace unos meses. Entonces, creo que de aquí, al menos en este punto, vamos a sacar cosas muy buenas. Sin duda, sin duda. David, ¿en qué parte de España estás? Pues estoy en una pequeña aldea a unos 100 kilómetros de Sevilla, que es una ciudad que todo el mundo conoce, es una de las más populares del país, y yo vivo en una pequeñita aldea a unos 100 kilómetros de allí, que es donde tenemos el proyecto en el que estoy trabajando, que se llama Aonia. Somos una consultora educativa y ahí es donde tenemos el centro neurálgico, aunque bueno, trabajamos en toda España, también tenemos proyectos en Latinoamérica y en Estados Unidos también. Bueno, ahí se van sumando gente de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de Madrid. Bueno, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por compartir este espacio. Y David, vamos a ir proponiendo diferentes temas en torno a los que vamos a conversar, obviamente con toda la libertad de que esta sea una charla. Desde Argentina diríamos compartir un mate, que es nuestro símbolo de encuentro y de amistad. No podemos hacerlo, pero sí lo vamos a hacer de manera virtual. Bueno, parecido. Yo tengo un vaso con agua, quizás va reemplazando eso. Y como siempre digo, nos queda pendiente el encuentro presencial, café de por medio quizás, en algún momento ojalá se concrete con muchísimo gusto. Y tu formación tiene que ver con licenciado en lingüística, en filosofía
y cómo ingresa ahí la educación y qué significa para ti en esta formación, más allá de la tarea profesional que hayas hecho, que también vamos a conversar. ¿Cómo se llega a la educación y qué significado tiene en torno a esta formación como lingüista y como filósofo? Sí, de hecho, mi primera carrera, yo los primeros estudios superiores que hice fueron de filosofía. Ahí fue donde yo empecé en mi vida universitaria, fue donde empecé a estudiar, un poco por casualidad, porque tampoco encajaba en otras disciplinas. Yo era un buen estudiante, y lo sigo siendo, me gusta mucho aprender, pero no sentía en ese momento, o no había descubierto en ese momento cuál podía ser mi vocación. Entonces sentí que donde me iba a sentir más cómodo era en una carrera como filosofía, lo poco que yo sabía en aquel momento de lo que podía ser la filosofía. Y la suerte es que me encontré con muy buenos profesionales, con muy buenos docentes, sobre todo en el área de la filosofía cognitiva, de todo lo que tiene que ver con la filosofía de la mente, y ahí me picó mucho el gusanillo, y trabajé mucho, investigué mucho acerca de, sobre todo, cómo son los procesos de aprendizaje, cómo aprendemos, qué pasa dentro de la cabeza cuando aprendemos algo, digamos, muy cercano a la neurología desde un punto de vista. Además, compartíamos facultad con la carrera de psicología, entonces ahí había bastantes nexos, y a mí lo que me faltaba quizá era algo que lo acercara más a la práctica, y desde la concepción de que el lenguaje mediaba todo, y que era precisamente nuestro vehículo para ordenar los pensamientos y demás, pues decidí estudiar lingüística. Además, tuve la suerte de que pude acercarme. Yo, para estudiar filosofía, me fui a una ciudad lejos de casa. Tuve la suerte de que pude estudiar lingüística más cerquita, y entonces aproveché, hice las dos carreras, y la verdad es que fue precisamente estudiando lingüística cuando, pues ya sabes, como para ganar un poco de dinero, empecé a dar clases de español como lengua extranjera. En la facultad, yo en aquel momento vivía en Cádiz, que es una ciudad muy turística, a la que vienen muchos extranjeros, y tenía oportunidad de dar clases de español como lengua extranjera ya. Entonces, ahí fue donde empecé a dar clases, y no solo a teorizar sobre el aprendizaje, sino también a poder poner en práctica esas teorías. Además, tuve la suerte de que coincidió con la explosión de la web 2.0. Yo era joven, atrevido, y entonces empecé a experimentar con ese tipo de tecnologías en el aula, y desde entonces no he parado. Entre un sitio u otro he estado trabajando mucho tiempo en eso. Hay dos frases que rescato de tus redes o tus presentaciones. Las ciencias cognitivas en la era digital, que algo hablabas recién, esta combinación de justo el momento de la web 2.0 y esto que estaba como muy en boga, y lo cognitivo. Y luego una frase en inglés que, si mi traducción no falla, es el aprendizaje debería ser una forma de ser, ¿no? Es así, de George Siemens. ¿Por qué estas frases? Bueno, la primera es un moto que siempre he intentado como poner encima de la mesa. Falta ahí quizá la coletilla, que a veces la pongo, a veces no, que es vincular lo que es a aprender en la era digital, pero de manera analógica. Al final, nuestro cerebro sigue siendo el mismo, el proceso de aprendizaje, pues que subyace, pues sigue siendo el mismo. Lo que pasa que ahora está mediado por otros canales. Entonces, nuestro cerebro no ha cambiado en los últimos 20 años. Luego, no hemos cambiado la manera de aprender. De hecho, muchas veces la frase que muchas veces comento es la aprendizaje analógico en la era digital, por no olvidarnos de que precisamente somos carne. Todavía, aunque Elon Musk ha presentado hace muy poquito los resultados
del proyecto de Neuralink, pero estamos todavía lejos de haber trasladado nuestro cerebro, nuestra mente a un ordenador o a la red y ser completamente digitales. Todavía somos, o a mí me gusta considerarnos analógicos en ese sentido. Y luego la otra frase de Siemens, George Siemens es una de esas personas que uno se cruza y le cambian la vida. Y en mi caso fue, si sabéis o si conocéis, George Siemens es el padre de una de las teorías sobre el aprendizaje que bajo mi perspectiva han marcado los últimos 10 años de lo que es teoría del aprendizaje, que es la teoría conectivista, y precisamente una de las cosas que traslada Siemens en esas ideas es que aprender no es algo que se haga en un momento, en clase de 9 a 2, sino que nosotros estamos todo el tiempo aprendiendo y debemos concebir el aprendizaje no como una acción que realizamos en un momento dado, sino que es parte de nuestra esencia, de nuestra forma de ser. Entonces, de ser quizá en el sentido más filosófico del concepto, en el concepto que, por ejemplo, manejan autores clásicos como Heidegger o como Hegel, que es enfrentarse al mundo de esa manera. Entonces, yo creo que recomiendo sí o sí leer el libro que es fundacional en esa teoría, que es Knowing Knowledge, que yo tuve la suerte de participar en la traducción del mismo al español y lo podéis encontrar en las redes muy fácilmente y desde luego para mí es una lectura imprescindible y sobre todo ayuda a comprender mucho pues precisamente eso, cómo es aprender o cómo la tecnología ha cambiado, insisto, no cómo aprendemos sino el medio a través del que aprendemos. Que también tiene que ver con las motivaciones, y también con el rol docente, digamos, ¿no? Porque deja de ser un trabajo para convertirse en una forma de ser y en esa forma de ser transmitir y en eso, bueno, enriquecerse, aprender, bueno, complejiza ese proceso, ¿no? Sí, a mí me hace mucha gracia. Yo recuerdo mucho cuando era profesor de español lengua extranjera en Holanda, que siempre hablábamos de que los profesores de español lengua extranjera especialmente no solo dábamos clase de gramática ni dábamos clase de léxico, sino que además enseñábamos cultura, enseñábamos geografía, ayudábamos a los alumnos a montar proyectos para comprar los boletos para viajar a tal o cual sitio. Al final, los docentes yo creo que eso lo llevamos más o menos en la sangre. El hecho de no limitarnos a enseñar una área en concreto, sino a concebir al alumno como algo más complejo, que tiene muchas aristas y nosotros estamos ahí para contribuir a ayudarle a resolver los problemas, a solventar esas dificultades o de alguna manera a cubrir esos espacios de información que precisa, y muchas veces las leyes no nos acompañan, pero yo sé que en el espíritu de los docentes, de los que están en las aulas, de los que hemos estado en las aulas, está eso precisamente, acompañar en el aprendizaje y no solo limitarnos a dar la clase magistral. ¿Tuviste diferentes experiencias de ser profesor, coordinador o capacitador en el extranjero? Ahí hay algunas de las instituciones para las que has tenido seguramente el honor de poder colaborar y en diferentes países. Y algo decías recién, la educación es muy distinta país a país. Uno por ahí, como docente, hablo de la tarea, uno se centra en su aula. Y no se imagina qué pasa en otras escuelas y mucho menos en escuelas de otros países. ¿Cómo podrías describir ese proceso de conocer realidades educativas de otras naciones?
Sí, ahí he tenido la suerte, también un poco por casualidad, porque estas cosas, al final yo soy firme defensor de la serendipia, y al final sé que Ujú. en última instancia no podemos controlar los condicionantes y que muchas de las decisiones que vamos tomando en nuestra vida no son conscientes, que muchas veces miramos hacia atrás y le vemos sentido a toda la narrativa, pero muchas veces son casualidades y precisamente las casualidades me han llevado a conocer a gente muy interesante que me ha ayudado a hacer proyectos magníficos. El último Aonia, pero he tenido la suerte de participar en varios vamos, que a mí me han marcado y que además he tenido la suerte de que tuvieran repercusión. Estuve trabajando en un grupo de investigación informal que no estaba adscrito a ninguna universidad. Éramos 5 personas que nos conocimos en Twitter, cuando en Twitter había muy poquita gente, y éramos 5 personas de 5 países con 5 intereses, pero todos trabajábamos en español lengua extranjera y bueno, a partir de ahí empezamos a tuitear y creamos un grupo de investigación que estuvimos trabajando juntos pues bastantes años, y la verdad es que tuvimos la suerte de poder dar conferencias, de crear contenidos, de crear mucha información para profesores de español lengua extranjera, y luego también la experiencia en Holanda primero y luego con la Johns Hopkins para mí fueron también muy importantes, porque de un lado me permitieron trabajar en contextos muy internacionales. Los 2 sitios así como más relevantes, además del Instituto Cervantes, donde tuve la posibilidad de enseñar, fueron en la Erasmus Universität y la Corte Penal Internacional, que son 2 contextos muy diferentes, pero con una Ujú. cosa en común, y es que pues era muy difícil que te encontraras en el edificio donde estabas trabajando con gente que fuera holandesa, precisamente, con gente que fuera de los Países Claro. Bajos, porque eran contextos donde venía gente de todo el mundo, tanto en la Erasmus Universität, que hay estudiantes de todo el mundo. De hecho, la lengua vehicular allí en la universidad es el inglés, porque no se emplea el neerlandés, y luego en la Corte Penal Internacional más si cabe, porque al final allí además con la experiencia adicional de estar trabajando en un contexto pues muy importante en términos políticos e internacionales. La verdad es que tuve la suerte de trabajar en esos 2 sitios y para mí fue esencial. Con la Johns Hopkins me pasó un poco lo mismo también. La suerte es que pude trabajar con la Johns Hopkins desde España, coordinando uno de sus centros que tiene distribuidos por todo el mundo. Pues tenían uno para jóvenes con talento en España, y yo estuve coordinando las relaciones internacionales del centro, creando pues proyectos para que jóvenes de todo el mundo pudieran venir a España a hacer proyectos en el seno de la Johns Hopkins, y coordinándome también con otras oficinas de la universidad en todo el mundo. Para mí han sido experiencias que me han marcado mucho y sobre todo me han ayudado a comprender otras realidades. Aunque en última instancia yo creo que hay algo que compartimos todos, y es que cuando nos ponemos a enseñar y a aprender lo hacemos en un salón, y al final somos personas unos con otros, y es una relación social en la que generamos un, pues una empatía, un intercambio, que no es en ningún caso unidireccional, y sea en un contexto, sea en otro, hay unos elementos comunes que al final son esenciales, y que no debemos perder de vista. En ese contexto, David, y aprovechando también tu experiencia como consultor, como especialista en un grupo reducido de especialistas del mundo, en una especie de consorcio, eh, si tuvieras que definir en pocas palabras hacia dónde va la educación en el mundo, ¿se puede hablar de una educación en el mundo o las particularidades terminan siendo mucho más importantes que un marco general mundial de la educación? Pues mira, esta última intuición, que no es tanto una intuición ya, pero que te decía en relación a que hay unos elementos que son comunes para todos, eh,
yo llevo trabajando con el consorcio ya por otra casualidad, pero estoy trabajando con ellos precisamente por recomendación de uno de los asesores del propio consorcio. Pues ya va para 2 años y medio y una de las cosas de las que nos habíamos dado cuenta, porque lo que hacemos es todos los años elaboramos una serie de informes acerca de cómo introducir innovación y cómo la tecnología va a afectar a la educación en los próximos años. Entonces hacemos un informe anual donde hacemos ese análisis y damos algunas pistas, sobre todo a centros educativos, a directivos, a líderes de innovación educativa, sobre pues por dónde pensamos que van los tiros. Y somos 100 efectivamente, y somos 100 de todo el mundo. O sea, hay expertos de Australia, hay expertos de China, hay expertos de Rusia, hay expertos africanos, de Latinoamérica, hay expertos americanos y nos hemos dado cuenta de que los problemas que tenemos son los mismos. Exactamente los mismos. De hecho, una de las cosas que tenemos que hacer al principio de la redacción de cada uno de estos informes, que empezamos ahora a final de mes con el nuevo para 2020-2021, es poner encima de la mesa una serie de temas que creemos que son los que más nos preocupan. Y coincidimos muchísimo. Y eso te dice que al margen de donde estemos, pues hay unos problemas que son comunes. Y yo creo que la pandemia precisamente ha venido a decirnos que sí, que los problemas que tenéis son los mismos. Estéis en Argentina, estéis en España, estéis en Holanda, estéis en cualquier parte del mundo, tenéis una serie de problemas en relación a la educación, a la integración de innovación, al uso de tecnología, que son los mismos. Entonces, yo creo que eso enriquece y que sobre todo te ayuda a ver las cosas con un poco de perspectiva y sobre todo a relativizar, a decir, bueno, son problemas comunes y luego no es que yo esté haciendo algo muy mal, no es un problema mío solo, sino que entre todos podemos ayudarnos para solventar esos problemas. Y yo creo que es algo que además en Aonia venimos viéndolo con cada proyecto de consultoría que hacemos. Precisamente por eso decidimos emprender el proyecto de Aonia Learning, porque veíamos que merecía la pena invertir un tiempo en recoger todos los aprendizajes que habíamos recogido de la formación de miles de docentes, que es lo que es una de las actividades que sobre todo nos ocupó gran parte del tiempo en los primeros años de la consultora, y ponerlos a disposición de todos los docentes que quisieran, porque al final nos hemos dado cuenta de que son recursos, de que son programas que son útiles para todos los docentes, estén donde estén. Entonces, en ese sentido, digamos, la vocación un poco del proyecto va en esa línea, precisamente al darnos cuenta de que tenemos los mismos problemas todos. Uno de los puntos centrales, hablando de Aonia Nueva Educación o Aonia Learning, que es este proyecto integral del que formas parte, puede ser un factor esencial el hecho de que hay docentes pensando para docentes. A veces por ahí las consultorías tienen que ver más con cuestiones a veces alejadas inclusive, lo cual no significa que no sean precisas, pero en este caso uno de los valores agregados es que hay profesores, maestros, docentes pensando instancias de formación para sus propios pares. De hecho, precisamente es cuando Jaime Gómez, que es el actual CEO de la compañía, y yo nos sumamos al proyecto, fue el reto que nos sentamos en una mesa para decir, bueno, ¿qué queremos que sea Aonia en el futuro? Porque era un proyecto que venía de antes, pero Jaime y yo nos sumamos como para darle una vuelta y pensamos en eso. ¿Qué es lo que queremos que sea Aonia? Y la suerte es que tanto Jaime como yo veníamos del aula. Tanto Jaime como yo veníamos de trabajar en centros educativos, veníamos de enfrentarnos a los problemas de aula, a los problemas de gestión educativa, y eso fue precisamente lo que quisimos atajar, ese enfoque
de muchas, efectivamente, consultoras que no tienen esa perspectiva tan de a pie, tan de, pues, que no saben lo que es meterse en un aula al final con 30 chicos y chicas y que tienen que enfrentarse a esa realidad. Lo que no quiere decir, como tú bien comentabas, que no esté bien inspirarse en determinados expertos o en determinadas consultoras que efectivamente son muy buenas en lo suyo y sirven de inspiración. A nosotros lo que nos gusta es coger muchas ideas y aterrizarlas, además de generar ideas propias y de hecho la mayor parte del equipo de AONIA son precisamente docentes, incluso docentes en activo. Tenemos la suerte de poder colaborar con distintos centros educativos y parte de los proyectos que hacemos nos permiten investigar cómo introducir nuevas metodologías, cómo introducir nuevas tecnologías, cómo trabajar en innovación y eso es lo que nos permite hacer una cosa que para mí creo que es una de las claves del éxito del proyecto, que es que cuando trabajamos con un profesor o con una profesora, estamos ayudándole a formarse, lo que hacemos no es decirle esto es lo que tienes que hacer, sino que lo que hacemos es decirle, mira, así lo hago yo en clase con mis alumnos, ¿cómo puedo ayudarte a que tú también lo puedas hacer? ¿Cómo podemos adaptar esta metodología? ¿Cómo podemos introducir esta tecnología en tu contexto? Desde el punto de vista de que pues yo tengo mi realidad, tú tienes la tuya, pero los problemas, como decíamos, son comunes y precisamente ahí es donde podemos buscar ese espacio de intercambio y de enriquecimiento, porque eso sí que es cierto, siempre aprendemos. De hecho, todas las experiencias que vamos recogiendo las incorporamos a un banco de experiencias que luego compartimos con el resto de docentes. Entonces, en ese sentido, orgullosísimo del equipo que tenemos en AONIA Nueva Educación, de los colaboradores y de los proyectos que vamos generando, pues eso, creciendo poquito a poquito, pero creciendo. Así que muy contentos en esa línea. Con incidencia en España particularmente, pero también en Latinoamérica están buscando colaboraciones, vínculos, redes, a partir de la pandemia, pero también antes. Me imagino que debe ser un ámbito interesante de aplicación y de intercambio. Sí, de hecho, llevamos trabajando en proyectos internacionales pues desde hace ya 2 años y medio, teniendo en cuenta que AONIA como tal, el proyecto se refunda en 2014, que es cuando nos sumamos Jaime y yo, pues ya pues eso, llevamos casi 3 años con proyectos que tienen impacto internacional, pues trabajando con fundaciones que desarrollan proyectos que tienen impacto en más de 1.800 escuelas en Latinoamérica, en África, en Oriente Próximo. También como tenemos la suerte de poder colaborar con algunos organismos estadounidenses, lo que nos da también pues es una proyección muy interesante y sobre todo, como decías, en el último año y medio parte del equipo, mis compañeros Manuel, Antonio, Jaime, están muy centrados y muy enfocados a ayudar a dar crecimiento al proyecto en Latinoamérica, porque además lo comentábamos antes también off the record, nos ocurre que empezamos el curso lectivo un poquito antes que vosotros, entonces pues muchas de las cosas, muchos de los cambios que vamos incorporando los podemos luego replicar allá y insisto, replicar no quiere decir llevar el proyecto tal cual. Muchas veces desde Europa o desde España se tiende a ser un poco paternalista con el continente americano, en el sentido de que yo te traigo algo y tienes que hacerlo tal cual, sino desde una vocación más desde el intercambio y desde el aprendizaje mutuo. Al final, lo que te decía, nosotros lo hacemos así, ¿cómo podemos ayudaros? No es otra la intención. En ese punto están comenzando entre la semana pasada y esta ahí en España, esta vuelta a clases y el inicio de un ciclo lectivo
ya en plena pandemia, ¿no? En septiembre arrancan allí en Europa, en la mayoría de Europa, con estas clases. Y en esa línea de esta vuelta a clases, me llamaba la atención un artículo que aparecía en The New York Times, porque uno a veces tiene otra percepción, ¿no? Esto de que el New York Times desde Estados Unidos criticaba a España porque decía que eran más importantes las discotecas que las escuelas. Me sonó una realidad muy latinoamericana, sin identificar a ningún país, sinceramente, pero más allá de estos extremos que puede haber, o la idealización de que está todo bien y todo en marcha, o este otro extremo quizás de que la educación es lo último, ¿cómo están comenzando ahí en España estas clases? ¿Cómo ha sido la vuelta? Pues la vuelta está siendo bastante incierta, con mucha incertidumbre. Al final estamos en una situación nueva para todos. Nunca el mundo se ha tenido que enfrentar a un reto semejante y claro, es muy difícil hacerlo todo bien, desde luego. Entonces yo creo que aquí lo más importante en este sentido es que todo el mundo está trabajando muchísimo para procurar tener la mejor situación en las aulas, pues eso, equivocándonos mucho, pero bueno, trabajando para que lo que también ocurra es que, digamos, no volver a la situación en la que estuvimos el marzo pasado, donde el país entero se congeló. Sí es cierto que eh, lo, digamos, en nuestro desconfinamiento coincidió con el fin del curso lectivo y con una realidad que aquí en España es palpable, y es que somos uno de los principales destinos turísticos de Europa y bueno, lo importante era preparar todo para que todo el mundo pudiera venir a España a pasarlo bien, a la playa, a disfrutar, a bailar y bueno, en última instancia sí que es cierto que en un primer momento se ha trabajado más en la línea de la recuperación económica en el sector servicios, muy orientado a eso, al ocio, y quizá las escuelas han quedado un poco relegadas a un segundo plano, quizá desde el punto de vista institucional, desde luego no desde el punto de vista de los docentes. De hecho, los docentes han aprovechado muchísimos durante todo el verano y muchas instituciones educativas para formarse, para crear planes de contingencia, para ver cómo iban a trabajar en las aulas. Y ahí a nosotros, que somos una consultora que está ayudando a distintas organizaciones en ese sentido, somos conscientes del esfuerzo titánico que están haciendo y desde ahí pues todo nuestro apoyo y ni una mala palabra podemos decir en ese sentido, sabiendo que se van a cometer errores, que nos vamos a equivocar, que al final es una situación completamente nueva para todos, pero bueno, poco a poco nos vamos incorporando. Sí es cierto que llevamos muy pocos días de clase y que ya empiezan a haber las primeras incidencias, pero veremos resultados, veremos cómo va yendo todo en las próximas semanas, desde luego. Y en ese ámbito se mezcla lo sanitario, lo económico, lo puramente educativo o pedagógico, el miedo o decisión de las familias. Es como un conjunto, ¿no? de factores. No es tan sencillo como decir hagamos esto, hay que contemplar un montón de variables y quizás la principal o donde desemboca todo, que es en la experiencia de cada uno de los niños, de las niñas, de los adolescentes que tienen que concurrir a la escuela también. Todo eso se mezcla en un inicio de clases en este contexto. Sí, eso es desde luego, en relación a la experiencia del alumnado, es algo completamente nuevo y pudiendo hacer un poco de ejercicio de pitoniso y pensando un poco en lo que puede ocurrir en los próximos meses, una de las cosas yo creo que coincidimos todos los que hemos tenido la oportunidad de pararnos un poco a pensar en esto es que el mejor escenario o el escenario que parece el menos malo, el menos
el que puede tener un impacto más positivo en el contexto actual es un modelo educativo mixto, en el que educación online y educación presencial se vayan alternando, se vayan combinando, no ya solo en términos de durante un periodo vas a trabajar exclusivamente presencial, durante otro periodo vas a trabajar exclusivamente online, sino más en una relación de convivencia continua de ambos modelos. Yo creo que si algo vamos a sacar de positivo en todo esto es que finalmente esa educación que incorpora elementos digitales como algo nuclear en el diseño instruccional que realizan los docentes, pues ha llegado para quedarse. Y eso, insisto en la idea anterior, es algo común que estamos viendo absolutamente en todo el mundo. Y eso también es cierto que ha venido para quedarse. La semana pasada o la anterior, en otro foro, conversaba con también compañeros de allá del otro lado del charco y conveníamos en que lo que no va a ocurrir es que después de haber trabajado tanto para montar el aula virtual, subir los contenidos, diseñar cómo vamos a trabajar con el alumnado en todo eso, pues cuando comience el curso de nuevo allá o cuando ha comenzado acá, lo que sí que no vamos a hacer es decir, oye, mira, lo del aula virtual que montamos durante la pandemia ya nos vamos a olvidar. No, al revés. Hemos aprendido que nos sirve para unas cosas y vamos a sacarle mucho provecho. Y sobre todo, y lo más importante, la parte presencial la vamos a aprovechar mucho más. Porque vamos a entender que el tiempo que vamos a pasar juntos en un espacio, compartiendo la mirada, si las mascarillas nos dejan compartiendo la sonrisa también, pues lo vamos a aprovechar pues para trabajar en equipo, para intercambiar experiencias y no para dar una clase magistral. Porque llevado al ámbito propio de los docentes, la cuestión sería cómo lograr esta formación docente que nos permita, ¿no? Estos cambios, cómo, cuándo, hacia dónde, descartando qué, priorizando qué, y ahí como consultora, como especialistas, como expertos, ¿por dónde piensan que va a pasar o que debería transcurrir la formación docente para que futuras experiencias realmente no nos hagan añorar el pasado con aquella clase magistral o con aquellas herramientas analógicas, digamos, sino que realmente el docente se sienta, a veces está preparado, pero que también se sienta preparado para enfrentar estos nuevos desafíos. ¿Por dónde y con qué importancia lograr la formación docente? Sí, ahí yo creo que nosotros en el planteamiento somos bastante, ¿cómo decirlo? Bastante llanos o bastante simples, pero creo que también bastante efectivos. En el sentido de que realmente uno aprende y aprende mucho cuando está aprendiendo de ejemplos de los compañeros. Es decir, que no es una cuestión de... Y antes yo creo que ya avanzaba esta idea que es central en nuestro planteamiento de formación. Y es que no es cuestión de que alguien venga y te diga lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo, sino que es más una cuestión de que desde el punto de vista del formador seamos capaces de transmitir seguridad e inspiración. La inspiración la trasladamos a través de ejemplos de compañeros. Es decir, si tú eres un profesor de quinto de primaria de ciencias naturales, lo más lógico es que quieras ver cómo lo hago yo, que soy profesor de quinto de primaria también de ciencias naturales en un centro educativo que es más o menos como el tuyo. Eso nosotros es algo que tenemos clarísimo, que las formaciones no deben ser café para todos, sino que lo que tenemos que procurar es en relación a lo que tú quieres aprender, que a lo mejor es a incorporar, ¿qué te digo?
un aula virtual en tu clase, o quieres mejorar la seguridad de las interacciones entre tú y tu alumnado, o a crear mejor contenido digital, pues contextualizarlo en la realidad propia del docente. Entonces, ahí lo que siempre hacemos es poner ejemplos que sean inspiradores para los docentes, decirles, pues eso, no esto es lo que tienes que hacer, sino así lo he hecho yo o así lo ha hecho este compañero, y trasladar eso. Y lo segundo es la seguridad. Y la seguridad ya sabemos que viene del acompañamiento, no viene de otro lado. Estamos acostumbrados a ver formaciones del tipo, viene un experto, nos da una charla el sábado y después nosotros docentes tenemos que ir el lunes al salón del aula, al salón de clase, y decimos, bien, el sábado este hombre vino y me contó, o esta mujer vino y me dijo que tenía que hacer esto, pero ahora yo ¿cómo lo hago? Hoy que es lunes, que tengo que ir a los niños, ha sonado el timbre, además se me quemó el café, he llegado tarde porque el despertador... de repente esa realidad se nos olvida, y entonces nosotros en todas nuestras formaciones lo que procuramos es un acompañamiento para precisamente ayudar a los docentes a decirles, bueno, ¿quieres incorporar aprendizaje cooperativo? ¿Quieres trabajar por proyectos? Porque la metodología, desde luego, es esencial a la hora de incorporar nuevas tecnologías. Bien, vamos a planificarlo. Vamos a tu próxima unidad didáctica, vamos a diseñarla juntos. Vamos a ver qué quieres conseguir, cuáles son tus objetivos, y te voy a ayudar a hacer esa planificación y te voy a acompañar. Y luego vamos a ver qué cosas han funcionado, qué cosas no, y cómo podemos mejorarlo. Eso es un ciclo que se retroalimenta hasta que ya llega un momento que es que el docente gana en autonomía y de repente ya no necesita estar tanto tiempo con nosotros, ya no necesita estar escribiéndonos a través del aula virtual para lograr ese acompañamiento, sino que ya gana en autonomía. Eso lo hacemos también con centros educativos o con instituciones educativas, donde ayudamos a algunos de esos docentes del propio centro a ser esos acompañantes, precisamente para dar autonomía a la organización. Yo creo que esas dos son las claves que se tienen que buscar en una formación, no tanto la transmisión de te voy a enseñar a usar técnicamente esta herramienta, sino a combinar metodología con tecnología y, de otro lado, a inspirar y acompañar. Son, yo creo, que dos de las claves del proyecto. Y bueno, yo creo que los números nos acompañan. Dentro de poco sacaremos nueva web con un poco estas cifras actualizadas, pero el grado de satisfacción de los docentes que trabajan con nosotros es altísimo, y yo creo que tiene que ver con eso, con ese acompañamiento. David, ¿cuánto crees, en la experiencia que ustedes tienen, cuánto crees que se tiene en cuenta la opinión de los docentes al momento de proponer transformaciones, ¿no? Sí. Pensando en escalas, no sé si ese sería, pero el docente, los directivos, las autoridades ministeriales, bueno, y si está faltando algún proceso un poco más profundo en esa toma de decisiones. Sí, eso es otro proceso en el que estamos trabajando desde hace unos años, y es en mejorar el perfil de los directivos en términos de incorporación de innovación en los centros. Hace unos años era muy habitual que un consultor o un comercial visitaba un centro educativo o visitaba a un alto cargo en la administración pública y, entre comillas, dicho pronto y mal, le vendía algo. Le decía, bueno, tú lo que necesitas ahora es que todos tus docentes trabajen en cooperativo, o otro ejemplo muy clásico es que compren pizarras digitales. Pero ese directivo no tenía muy claro ni qué iba a suponer eso en su centro, ni para qué, ni cuánto tiempo iban a necesitar. Y claro, muchas veces pues la idea es cerrar el trato lo antes posible y todo lo demás queda un poco a un lado. Una de las cosas que nos hemos propuesto como meta, llevamos tiempo trabajando en ello y en los próximos meses vamos a hacerlo de una manera mucho más intensiva, es precisamente ayudar a los líderes educativos
a precisamente ser eso, ser líderes y ayudar de un lado a definir cuáles son las necesidades que tienen reales y de otro lado también a que esa decisión sea compartida con todos los agentes que participan en el proceso. Entonces ahí, como bien dices, los docentes tienen algo que decir, los alumnos tienen algo que decir, las familias tienen algo que decir, los procesos de innovación y transformación no pueden venir solo de arriba abajo, sino que tiene que ser una decisión compartida que atienda a las necesidades de todos y en esa línea, pues todos los proyectos de consultoría que hemos desarrollado pues atienden en mayor o menor medida, pero intentamos siempre todo lo posible a todos los colectivos involucrados, pero es algo que vamos a reforzar mucho en los próximos meses y esperamos poder contaros novedades en ese sentido pronto. En este marco, David, y ya entrando en la parte final de esta charla, la verdad que uno las mantendría muchísimo tiempo, pero también, bueno, respetar tu tiempo, tu disponibilidad y también el de todos los que se están conectando de diferentes países. Hay un tema que ha puesto en evidencia esta pandemia, quizás más en evidencia de lo que estaba. Latinoamérica particularmente ha sido uno de los lugares donde ha quedado puesto sobre la mesa allí y que debe solucionarse y que tiene que ver con las brechas, con las diferencias. Uno puede decir, bueno, a nivel de recursos, a nivel de un computador, a nivel de conexión, pero también brechas educativas, brechas digitales, brechas sociales. ¿Cuál es el panorama que podrías vislumbrar después de esta situación de emergencia que está viviendo el mundo y alguna línea como para revertirla? ¿Es la prioridad en educación? ¿O una? Debería serlo, desde luego. La educación está precisamente es uno de los cometidos. De hecho, es uno de los derechos reconocidos mundialmente para todas las personas y en mayor, bueno, iba a decir en mayor o menor medida, no. En mayor medida no queda otra. Todos los que nos dedicamos a educación tenemos que trabajar para hacer que esa brecha sea cada vez más estrecha. Citabas la situación en Latinoamérica y la diferencia en relación a la situación acá en España. Ahí, como sabes, hace unos meses hicimos un estudio precisamente analizando un poco cómo desde distintas regiones se había afrontado el reto del COVID y había algunas cosas que eran reveladoras y de otro lado también intuitivamente no tan evidentes. Una de ellas, por ejemplo, era que da igual a quien le preguntaras, tuviera o no tuviera tecnología, no estaba satisfecho del uso que estaba haciendo de la misma. Decía, aquí hay algo que no está funcionando a pesar de que tenemos ordenadores o no lo tenemos, tenemos pizarras digitales o no las tenemos, pero todos convenían en que no estaban sacando el provecho de esa tecnología. Luego, en ese sentido, nos situaba a todos en un punto de partida pues el mismo. Da igual lo que tengamos, no estamos formados, necesitamos ayuda para poder aprovechar eso. Si bien es cierto que luego queda el tema de la accesibilidad a esos recursos. Ahí sí que también hemos visto, por ejemplo, que en América Latina es algo que se ha aprovechado muchísimo mejor que acá en España. Acá en España se ha trabajado mucho en contextos educativos formales utilizando herramientas formales. Aulas virtuales, usando Classroom, usando Teams, usando Moodle. En Latinoamérica han sido mucho más empleadas redes informales utilizando mensajería a través de WhatsApp, mensajes de Facebook, un grupo que hemos montado, incluso se han aprovechado redes tipo TikTok, Instagram, que
que aquí, por ejemplo, en España tenemos mucho miedo de incorporarlos por el tema de no romper la formalidad del aula. Al final queremos trasladar la misma experiencia fuera, pero en ese sentido vosotros yo creo que tenéis una cierta ventaja, y es que estáis ya en lo que muchos expertos llaman lo que es la era post-PC. Es decir, os habéis saltado lo que es el teclado, os habéis saltado en muchas regiones lo que es la pantalla del ordenador, y vais directamente a la pantalla del teléfono móvil, que si hacemos caso a todos los expertos es lo que todos vamos a tener y todos vamos a disfrutar dentro de muy poco tiempo. De hecho, por ahí hay algunas cifras en relación a cuándo van a desaparecer los teclados físicos y van a ser sustituidos por teclados no ya solo en pantalla, sino también virtuales, o cómo nos vamos a relacionar con los asistentes a través de esas tecnologías. Y precisamente yo creo que ahí, conceptualmente al menos, muchas regiones que de entrada vienen de una situación más desfavorecida, tienen la mente mucho más abierta a la hora de aprovechar esos recursos que otros centros, pues al final, que son mucho menos útiles, precisamente porque vienen de una estructura más tradicional. Pero lo que sí que es cierto es que la crisis ha revelado que hay una brecha digital muy, muy, muy importante, que esa brecha digital está, y eso lo hemos visto aquí también en España. No es lo mismo haber nacido en un barrio que en otro. Y eso afecta de manera muy importante a la experiencia de aprendizaje. Hay hogares donde solo ha habido un dispositivo y las familias tenían que trabajar, y los 3 hermanos o hermanas tenían que asistir a las clases virtuales. Y claro, ¿cómo haces eso en un sitio donde además no puedes permitirte comprar un nuevo iPad o una nueva tablet, o ni siquiera prestarle el teléfono? Entonces, en ese sentido es muy, muy, muy importante todo eso. Claramente. David, el título de la charla, o lo que conveníamos como tema, viene de un referente que falleció hace poco. Tú eres muy activo en redes sociales, particularmente en Twitter, y bueno, ahí también tenías algunas expresiones y demás, que es Ken Robinson. Y él hablaba de la revolución del aprendizaje. Entonces nos animábamos a jugar a ver qué pasaba después de esto. Él tenía frases como: la educación aleja a las personas de sus talentos naturales, las reformas educativas no tienen sentido porque están mejorando un sistema obsoleto, o el mismo sistema, decía él. Tenía una mirada muy crítica, pero a la vez muy proyectiva sobre la educación, ¿no? Porque no se quedaba en la crítica pura, sino que estaba la propuesta, y esta propuesta de una escuela mucho más creativa, y hablaba de una revolución del aprendizaje. ¿Estamos en camino a encarar esta revolución del aprendizaje? Parece un término como muy amplio y con mucho sustento, ¿no? Sí, vamos, yo creo que cada vez hay más experiencias que nos muestran no solo que esta revolución es una cuestión meramente teórica, sino que cada vez es más tangible, y que cada vez hay más gente haciendo la realidad, trabajando para precisamente llevar algunas de estas ideas a un contexto real. Llevamos muchos años viendo proyectos que siempre se nos ha mostrado como algo inalcanzable. Pues cuando aquí, por ejemplo, en España es muy divertido cada vez que se hace alusión a una escuela sueca que hace no sé qué. Dice, claro, eso es porque son suecos, y nosotros en realidad no ponemos. Pero si algo he aprendido durante estos años es que hay muchísimos proyectos en muchos sitios que están muy alejados de Suecia, que precisamente son referentes en esto, en concebir la educación de otra manera, concebir sobre todo el aprendizaje, y sobre todo el dar voz a los aprendices, que al final yo creo que es una de las cosas que Ken Robinson
digamos, ponía más énfasis en esa idea, en la idea de que hay que dar voz al aprendiz, que el aprendiz es precisamente el que maneja, el que al final, y enlazando un poco quizás con la idea del principio, que los procesos mentales que precisamente conducen el aprendizaje están ocurriendo en la cabeza del aprendiz, no están ocurriendo fuera. A mí me ocurría, recuerdo al principio de dar clase, y todavía conservo por ahí algún ejemplo para no olvidarme y seguir fustigándome con esa idea. Yo al principio planificaba mis sesiones al dedillo. Incluso por minutos, decía minuto 11:47. En este punto los alumnos deberían haber comprendido ya este concepto y podemos hacer esta otra cosa. Mentira, sabemos que por mucho que yo planificara, a lo mejor en la cabeza de uno o de dos sí había ocurrido eso, pero en todos los demás en absoluto. Entonces yo creo que si algo podemos aprender de todo el legado de Ken Robinson es precisamente eso, que el que lidera el aprendizaje no es precisamente el docente, sino que es cada uno de los alumnos, y que nosotros tenemos que acompañar, y sobre todo tenemos que transformar nuestras instituciones, nuestros sistemas, para favorecer ese tipo de cosas. Dicho esto, también sacó el refranero español, y hay una frase que dice: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y una de las cosas que estamos viendo, por ejemplo, es que el sistema universitario está sufriendo unas transformaciones increíbles en los últimos años. En Estados Unidos están cerrando muchísimas universidades porque de repente el alumnado está viendo que puede aprender en muchos sitios, que no hace falta que hagan una carrera en el mismo sitio todo el tiempo, sino que puede hacer un MOOC por aquí, un curso en Coursera por allá, y luego puede viajar un año a Europa y hacer otra cosa. Y eso son cuestiones que están haciendo que muchas universidades en Estados Unidos pues estén experimentando un déficit de alumnado que no tenían antes. De hecho, este año, si se miran las cifras, el número de matrículas universitarias en Estados Unidos ha bajado muchísimo, y no tiene que ver solo con el tema de la pandemia, sino que tiene que ver también con que el propio alumnado se ha dado cuenta de que la universidad no está cumpliendo con las expectativas que necesitan. Y eso es algo que, por ejemplo, nosotros vimos ya hace unos años en un evento educativo que se llama BET, que también se celebra ya en Latinoamérica, pero aquí en Europa se celebra en Londres todos los años. Y hace como 3 o 4 años, asistiendo allí, había una mesa redonda compuesta solo por alumnos preuniversitarios que estaban dando su opinión acerca de cómo debería ser la universidad a la que ellos querrían ir. Y era muy diferente de la propia universidad. Y yo creo que lo mismo nos está pasando en niveles inferiores. De hecho, uno de los problemas que estamos teniendo aquí en alguna región en España es que en educación primaria se trabaja mucho y muy bien por proyectos en algunas regiones, pero cuando el alumnado llega a secundaria, el profesorado de secundaria está más acostumbrado a: no, yo doy mi clase porque además tienes que estudiar para selectividad y demás. Y el propio alumnado se está revelando a eso. Y está diciendo: no, yo quiero aprender de otra manera, yo quiero que tú organices las clases de otra forma, porque puedo aprender de otra manera, donde yo tomo las riendas, donde yo puedo ser mucho más activo. Entonces, en ese sentido, lo dicho, hay muchas experiencias que demuestran que ya se puede aprender de otra manera. Nosotros estamos ahora involucrados en otro proyecto que organiza el currículum directamente por competencias, olvidándonos completamente de los contenidos, y estamos súper ilusionados con esa experiencia. Es una escuela que esperemos que eche a andar en los próximos meses. Pero de otro lado, además de ver esa tangibilidad, lo vemos directamente en experiencias de los ciclos superiores de educación que precisamente están mostrando el déficit que tiene para preparar al alumnado para el futuro que necesitan, que van a afrontar, y las competencias que tienen que adquirir. Pareciera ser entonces que la revolución no tiene que ver con borrón y cuenta nueva, ¿no?